Patricia, un gusto de conocerte. No sé, contanos un poquito tu actividad en la iglesia, si sos casada, soltera, estás estudiando. Está bien, les cuento. Bueno, buenas tardes a todas. Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que me toca dar un mensaje, así que estoy como Es con normal. miedo. Aparte iban apareciendo más pantallitas y fue como "Ay, que no se conecte más nadie", pero bueno. Yo tengo 28 años, asisto a la iglesia de Pavón, que hay acá algunos que son de Pavón, así que gracias por el aguante. Eh, y en Pavón estoy como maestra de la escuelita. Ahora estamos retomando de a poco lo que es actividad presencial, haciendo algo para los chicos de 4 a 12 años todos juntos. Es como una actividad en la terraza, estamos aprovechando que tenemos la terraza para hacer cosas al aire libre, pero bueno, la idea es de a poco ir retomando o intentar volver a lo que es la escuelita, con actividades más periódicas, más seguidas. Pero bueno, por ahora, por lo que queda del 2021, Marian sabe, por ahora vamos a seguir manejándonos así. Eh, Después estoy con la parte de multimedia, que es algo que si a mí me preguntaban cuando era adolescente, era algo que yo no quería agarrar bajo ningún, no sé, no quería agarrarla ni a palos, pero bueno, ahora eh, de a poco me fui metiendo en multimedia y con esto de la pandemia terminé siendo la que edita todos los videos de la iglesia, eh, y haciendo distintos archivos de diseño como souvenirs virtuales, las invitaciones y demás. Así que de a poquito me fui capacitando, no voy a decir que un poco a la fuerza, pero más o menos. Pero bueno, estoy como aprendiendo de a poco todo esto de multimedia, que es lindo, de a poco lo voy queriendo un poquitito más, pero requiere mucho tiempo, especialmente si uno es como muy amateur, como es mi caso. Eh, Así que estoy mucho con esto de la edición de videos, especialmente. Eh, Estoy estudiando bioquímica, así que cada vez que oraban por los exámenes de alguien, dije, sí, eso soy yo también. Ahora en diciembre y en febrero se vienen finales pesaditos, pero bueno, preparándome de a poco con muchos Zooms con compañeros para practicar, porque todo es oral y todo virtual. Pero bueno, se los dejo como motivo de oración también. Eh, y bueno, a grandes rasgos eso es lo que hago. También estoy involucrada en Círculo Elim, con todo lo que es campamento Elim, también en la parte de multimedia y organizando las distintas actividades del campamento a lo largo del año. Eh, y eso, a grandes rasgos eso es lo que hago. Bueno, moviditos tus días. Bueno, un gusto, así que cuando quieras arrancar, que de lo que Dios ha puesto en tu corazón para que lo compartas con todas nosotras y que sea de bendición para todos y especialmente para vos. Cuando Muchas quieras, gracias. arranca nomás. Bueno, voy compartiendo pantalla. Ustedes díganme si se ve. Sí, Ahí se ve, ¿no? sí. Genial. Bueno, el tema que nos tocó hoy es no te creas incompetente. Y como yo les aclaré al principio, es la primera vez. Yo le decía a Fer que era la primera vez que me tocaba dar un mensaje y ella no me creía. eh, Porque si bien tuve que dar algunos mini mensajes o devocionales o cosas así más cortitas, nunca un mensaje de una reunión. Así que cuando me dijo el título o el tema que me tocaba, dije, esto me calzó como anillo al dedo, porque si hay algo que me sentía cuando ella me dio la invitación fue justamente incompetente para la tarea que me estaba dejando por delante. Pero bueno, con ayuda de Dios vamos a ir avanzando y les voy a ir contando lo que fui estudiando en estos días, y espero que les sea de bendición como me fue a mí también. El pasaje que me pasaron es este de 2 Corintios, así que si quieren lo vamos buscando. 2 Corintios 3, 1 al 6. Si alguien lo tiene, les voy a pedir como que participen, así nos vamos despertando porque este horario es como medio, nos achanchamos un poquito. Así que la que lo quiera leer, abre el micrófono y lo pueden leer. Lo tengo, Flor. Dale. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad
si como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Muy bien, gracias, tía. Para arrancar a hablar de este tema y del pasaje que me pasaron, me parecía importante primero definir qué es sentirse incompetente o qué es sentirse competente. Así que, si bien seguramente la definición la conozcan, la dejo acá para que la vayamos leyendo. Paren que voy a correr a las personitas porque no me dejan leer. Dice, incompetente. Una persona que no tiene la capacidad suficiente para hacer cierta cosa, especialmente un trabajo o para ocupar un determinado puesto. Y algunos sinónimos que encontraba en el diccionario dicen inepto, incapaz, inhábil, torpe o ignorante. En contraposición, competente es alguien que es adecuado o suficiente para algo y es quien demuestra solvencia en el ejercicio de su labor y por ello es digno de confianza. Y ahí tenemos otros sinónimos: apto, idóneo, entendido, hábil, capaz, diestro. Hasta acá ninguna novedad, ¿no? Pero bueno, yo les decía que el pasaje central está en 2 Corintios, pero mi abuelo siempre decía, y nos lo repiten siempre nuestro maestro de la escuelita dominical, un texto fuera de su contexto es un pretexto. Así que estamos leyendo un pasaje que está en 2 Corintios, pero nos viene bien entrar un poquito en lo que fue el contexto. A ver, ahí está. ¿Sí? A ver, ¿de qué trataban más o menos estas cartas a los Corintios? Porque nosotros estamos leyendo la segunda parte. En la primera carta a los Corintios, acá dice que, esperen que las voy a correr un poquito. Nos dice que se tratan varios temas, todos relacionados a lo que es la conducta cristiana. Era una carta que Pablo escribe a los creyentes en esta iglesia que era Corinto, que era gente que estaba muy acostumbrada a lo que era la idolatría, era gente que tenía muchos deseos de conocer también, sabiduría humana obviamente, pero eran muy curiosos, pero Pablo los tiene que traer, les tiene que volver a escribir, él los visita, muchos se convierten, pero en esta primera carta de Corintios les vuelve a escribir porque había cosas que ajustar en cuanto a su conducta cristiana, en cuanto a su testimonio. Así que por esa razón escribe esta primera carta. Mismo muchas veces ellos, como yo les decía, estaban muy interesados en lo que era sabiduría humana, pero igualmente cuestionaban las enseñanzas, la sana enseñanza que le daban los apóstoles, especialmente el apóstol Pablo. Entonces él escribe esta primera carta para hacer esos ajustes, esas amonestaciones. La segunda carta, que es donde tenemos el pasaje, más o menos escrita un año después, y dice, Pablo usa esta carta para defender el origen y alcance de su autoridad apostólica. ¿Qué es lo que estaba pasando? Como vieron, hablaba mucho de cartas de recomendación, que se nombraban mucho. Lo que estaba pasando era que había maestros judaizantes que lo que querían era empezar a mezclar un poco la doctrina que Pablo les enseñaba la querían amalgamar a lo que eran las doctrinas judías que ellos ya tenían, y cuestionaban la autoridad de Pablo, porque él le enseñaba algo tan diferente a lo que los judíos venían acostumbrados a que se enseñara. Entonces empiezan a cuestionar las enseñanzas y justamente su autoridad, principalmente la del apóstol Pablo, que es el que escribe. Por eso vemos que ya en la primera carta, él es un poco
como que se pone en duda las enseñanzas que él mostraba, y en la segunda carta con más fuerza. Por esto es que él tiene que reforzar esas enseñanzas y un poco validar o hacer valer su apostolado, y validar un poco las enseñanzas que él traía, que no eran enseñanzas de sabiduría humana, como hablamos al principio, sino que lo que él enseñaba provenía de Dios. Y esto es lo que él está mostrando en esta segunda carta, y especialmente en el pasaje que nos tocó. Por eso habla un poco de la competencia y de la incompetencia. Entonces, cuando yo primero leí el pasaje, en la primera leída, primero, si bien encontraba el término clave, digamos, del mensaje que nos toca hoy, un poco me quedé como recalculando, porque yo cuando Fer me pasó, sin haber leído el pasaje, me pasó el título del tema, empecé con mi cabeza para disparar ideas para distintos lados, pero cuando leí el pasaje dije, bueno, ¿cómo hago para que esas ideas que se me habían ocurrido meterlas con el pasaje? No las podía forzar tampoco. Pero después de leerlo varias veces y estudiarlo un poquito, descubrí estas cosas que Pablo no estaba haciendo en este pasaje, y cambió el rumbo del mensaje, literalmente les digo. En primer lugar, no estaba en contra de las cartas de recomendación. Estas cartas de recomendación son un poco parecidas a lo que se usa hoy en día cuando algún creyente se cambia de iglesia, que decimos, bueno, lleva la carta o pide la carta, presenta la carta. Esa carta lo que hace es un poco mostrar que esa persona que se cambia de iglesia por algún motivo determinado, un poco esa carta constata que los ancianos de la iglesia donde ese creyente sale dicen, sí, esta persona está en comunión, se pasa, lo presentan a los ancianos de la nueva iglesia y demás. Pablo no estaba en contra de esta costumbre, que un poco es similar a la que tomamos nosotros. En esa época también los creyentes viajaban de iglesias en iglesias, incluso cambiando de países. Acá a veces nos cambiamos de iglesia, pero tal vez seguimos en el mismo barrio, conocemos a algunas personas. Nosotros somos de iglesias vecinas, así que algunas personas que están conectadas las conozco o conocen a mis papás, pero en esa época, cuando viajaban tal vez no se conocían, entonces con más razón se llevaban estas cartas de recomendación que un poco respaldaban el testimonio de la persona. Pablo no está en contra de esa práctica. Después dice que Pablo no dependía de cartas que probaran su valor o competencia en el servicio. Y acá es donde vamos a analizar un poquitito más el pasaje. En el versículo 1 empieza a hablar de recomendarse a sí mismos, habla de las cartas de recomendación, y esto un poco lo hace porque ya se lo había acusado previamente de jactarse de su ministerio. Entonces Pablo un poco dice, no me estoy gloriando con lo que voy a decir, pero no necesito una carta de recomendación. Y en el versículo 2 explica por qué. En el versículo 2 dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo lo que les dice es que la evidencia que respaldaba su ministerio eran ellos mismos, su propia conversión. Pablo en su momento sintió el llamado de Dios de viajar a Corinto y de predicarle a la gente del lugar, que era gente que, como les contaba al principio, siempre servían, adoraban a dioses paganos, dioses que no eran el Dios verdadero que nosotros hoy en día conocemos y que los creyentes habían llegado a conocer. Pablo recibió ese llamado de Dios, viajó a Corinto, predicó, y ahí el Espíritu Santo fue el que hizo la obra en los corazones de estas personas y llegaron a entender su pecado, a convencerse de pecado y a arrepentirse. Y por eso nacieron de nuevo, como un día la mayoría de las que estamos en este Zoom lo hicimos. Pablo les dice que las cartas de recomendación, lo que respaldaba su testimonio y su ministerio, justamente eran ellos, eran cartas vivas. Vieron que yo les contaba que había maestros judaizantes que estaban mezclando las doctrinas. Lo que Pablo enseñaba, tal vez venía el otro día un maestro y enseñaba otra cosa, o agregaba o sacaba cosas de lo que Pablo decía, y Pablo dice, hay maestros que llevan sus cartas de recomendación de iglesia a iglesia, y que lo único que respalda su testimonio o su ministerio son esas cartas de recomendación, que están escritas de puño y letra, que son perecederas, que son palabras humanas. Él dice, mi carta de recomendación, yo no necesito una carta de recomendación de ese estilo, porque mi carta de recomendación es una carta viva, no es una carta perecedera.
es una carta viva porque se refleja en la vida de las personas que fueron cambiadas con el mensaje que él había predicado. ¿Se entiende hasta acá? Porque a mí esta parte me costó, debo reconocerlo. Muy bien. Veo algunas, pero me hacen que sí. Bien. Él decía, es tan evidente el trabajo que Dios hace en los corazones de ustedes, que ustedes son cartas abiertas. El versículo dice, en el versículo 2 dice, leídas por todos los hombres. Esto quiere decir que era notorio en la ciudad de Corinto que esta gente había cambiado. ¿Por qué? Porque veían que a partir de su conversión dejaban de adorar a otros dioses para adorar al único Dios verdadero, dejaban de vivir de la manera en que vivían antes. Entonces todo esto, el testimonio que esta gente tenía, por el cambio que Dios, no Pablo, sino que Dios obró en sus corazones, todo eso era como evidencia de que el mensaje que Pablo predicaba venía de Dios, que era un mensaje verdadero. ¿Por qué? Porque justamente efectuaba un cambio en la vida de la gente. No necesitaba, como decíamos antes, una carta escrita de puño y letra, porque la evidencia estaba ahí. Eran ellos mismos, era una evidencia viva, una carta viva. Y por último, Pablo no se atribuía la gloria a sí mismo. Vieron que al comienzo del pasaje dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. Esto lo hace un poco, no sé si decir que irónicamente, pero es una expresión que le hace como un poco atajándose porque ya lo habían acusado de gloriarse a sí mismo, y no es lo que Pablo intenta hacer. Pablo reconoce que la obra era del Espíritu Santo. Él era un mero instrumento en las manos de Dios. Lo que él hizo fue responder al llamado que Dios había hecho en su vida y decir, sí, voy a hacer esta tarea que me mandaste. Viajaba a distintas ciudades, era un misionero, viajaba a distintos lugares, predicaba, fundaba iglesias, estaba un tiempo enseñando, se mudaba a otro país donde Dios le marcaba, fundaban iglesias, y esa era la vida que tenía él. Pero él reconoce que el éxito de su ministerio, entre comillas, no dependía de él. Si él hubiese ido con sus conocimientos, con sus armas humanas, digamos, el ministerio no hubiese tenido ese alcance que tenía. ¿Por qué? Porque la gloria era de Dios. Todo el ministerio, todo lo que se lograba a ojos humanos, estas cartas abiertas, todo eso se conseguía porque Dios estaba obrando. Porque Pablo era el que hablaba, pero Dios le ponía las palabras. Y Dios era el que convencía a la gente de su pecado, y por eso la gente se arrepentía, y después Dios mismo, en forma del Espíritu Santo, viviendo dentro del corazón de la gente, era el que iba obrando esos cambios que después eran visibles a simple vista, por gente que tal vez no conocía a Dios, pero le llamaba la atención el cambio de 180 grados que veían en la vida de esta gente. ¿Hasta acá estamos? ¿Se entendió? Muy bien. Acá yo había escrito una frase que me gustó que decía que si nos basamos solamente en nuestros recursos personales, vamos a ver que no somos competentes. Pero Dios es el que nos llama, que nos capacita y nos hace competentes para su servicio. Vieron que en el versículo 5 dice, en el 4 dice, tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Así que Pablo nos está diciendo que justamente no es que somos competentes porque nosotros lo merecemos o porque hicimos algo para lograrlo, sino que somos competentes porque Dios nos hace competentes. Y bueno, partiendo desde esta idea de que en el ministerio somos competentes porque Dios lo hace y no porque nosotros hayamos hecho algo, yo pensaba en distintos personajes que encontramos en la Biblia que en algún momento fueron llamados por Dios, se sintieron incompetentes y Dios les respondió algo, animándolos obviamente a que hicieran esta obra que Él les encomendaba. Así que las acompañamos a lo que lo veamos rapidito. El primer personaje es Jeremías. Yo les voy a ir pasando los pasajes, les voy a decir, los tres personajes que vamos a ver son Jeremías, Moisés y Gedeón. Y les voy a ver, a Marcela, que la tengo acá, le voy a pedir si me puede ir buscando para leer Jeremías 1, del 4 al 10. Después a Mirta, que también la veo ahí, le voy a pedir que me busque el pasaje que es para Gedeón, que está en Jueces 6,
14 al 16. Y después, Sherry, que te tengo por ahí también, te voy a pedir que busques el de Moisés, que está en Éxodo 3, del 11 al 14. Y después hay algunos versículos más que te los voy a ir diciendo. Éxodo 3, del 11 a 14, Gedeón era Jueces 6, del 14 al 16, y a Marcela leí el de Jeremías, que era Jeremías 1, del 4 al 10. ¿Lo tenés ya? Sí. Buenísimo, dale. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Muy bien, gracias. Ahora cuando veamos estos distintos personajes, van a ver que un poco lo vamos a ir llevando a la aplicación personal para nuestras vidas, porque estos personajes, los tres son del Antiguo Testamento, y nosotros estamos muchos años más adelante en otra dispensación diferente, pero van a ver que los principios bíblicos se mantienen. Así que leímos recién el pasaje de Jeremías, y yo pensaba que el área en el que él se sentía incompetente era en el área de dar el mensaje. Que si lo pensamos para nosotras mismas, yo un poco lo asociaba a la Gran Comisión, ¿sí? Que está en Mateo 28. Es un mandato que Jesús nos dejó a nosotras de predicar, de hacer discípulos, y es una tarea que tenemos todas en común. Obviamente no podíamos hablar de cada ministerio y de cada tarea que tenemos cada una, pero sí buscar uno general, que es una tarea que tenemos todas las que somos creyentes. Así que lo vamos a ir comparando con algunas cositas de la Gran Comisión. El área de incompetencia de Jeremías entonces era el mensaje. Él pensaba, como acá decía, pone distintas excusas, que no sabe hablar, que es niño. Y Jehová le dice en el versículo 7, a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. ¿Sí? La respuesta o la promesa de Dios en este caso es que no tuviese miedo, que no tuviese temor, sino que él iba a poner sus palabras en la boca de Jeremías. ¿Sí? Y a veces yo pensaba en esto, la asociación con nuestro servicio hoy en día con el evangelismo. A mí particularmente, si hay algo que me cuesta, es el área de evangelismo. Me gustan más otras tareas. La parte de evangelizar me cuesta un montón. Y muchas veces reconozco que me cuesta porque pienso, ¿me van a escuchar? ¿Me van a creer? ¿O me van a rechazar? Y a veces, no sé si a ustedes les habrá pasado, a mí por lo menos me pasa mucho, más de lo que me gustaría admitir, pero realmente es algo que es un área que me cuesta, de pensar esto y de frenarnos, de sentirnos incompetentes con el mensaje que tenemos que llevar, y por esa razón dejar de hacer esta tarea que Dios nos mandó. Y Dios nos recuerda, como le recordó a Jeremías en su momento, que Él es el que pone las palabras que tenemos que decir, ¿sí? Y también nos recuerda que cuando nosotros hacemos una invitación evangelística, la invitación la está haciendo Dios, solamente que nos usa a nosotras como instrumentos, ¿sí? Nos usa a nosotros para ir a hablarle a la persona, pero la invitación es de parte de Dios. Entonces tenemos que recordar que en esta tarea de predicar que Él nos dejó, si la gente nos rechaza, no nos está rechazando a nosotras, sino que está rechazando el mensaje que viene de Dios. Cada uno elige, pero nuestra tarea es la de ir y predicar. Después el que convence de pecado, el que transforma vidas, es el Espíritu Santo, siempre y cuando la persona acepte el mensaje. Y si lo rechaza, está rechazando a Dios. Así que pensaba en este ejemplo de Jeremías, recordándome a mí misma, que Dios es el que pone las palabras en mi boca. Por más que yo a veces me sienta incompetente y diga, no sé qué voy a decir, si me contestan cómo sigo yo la conversación. A veces sentimos que la Biblia es tan extensa que no nos alcanza, no llegamos nunca a aprendernos todos los argumentos para poder rebatir las respuestas que nos pueda saltar la gente.
Y la realidad es que el mensaje es sencillo, y la Biblia dice que el mensaje es tan sencillo que lo puede entender un niño, pero nos recuerda, no hay que enrollarnos tanto en la cantidad de palabras que tenemos que decir o en los conceptos que tenemos que decir, sino que Él es el que nos va a estar guiando paso a paso. Y después puse como texto relacionado el que está en Mateo 10, 19 al 20, que dice, que bueno, está en medio de otro pasaje, y dice, cuando os entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Este texto está en otro contexto. Es una instrucción que le da Jesús a sus discípulos, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida hoy. No pensar tanto en lo que nosotros vamos a hablar, porque el que habla a través nuestro es el Espíritu Santo, ¿sí? Sino nosotros estar dispuestas justamente a hacer el servicio que Él nos mandó, a hacer la tarea que Él nos mandó. Después Él es el que va a dar los frutos y Él es el que nos hace competentes. Vamos con el segundo, que es el de Moisés. Creo que se lo había dado a Sherry, ¿no? Sí. Cuando lo tengas, léelo, Sherry. ¿Está? Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Muy bien. El 4.1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y después, salteando bastante, en la historia va pasando más adelante, dice, en el 34, del 8 al 10, un pasaje hermoso que dice, entonces Moisés apresurándose, bajó la cabeza hacia el cielo y adoró. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Y la promesa en el 10 dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Y pensaba en este área de incompetencia que tenía Moisés, que era la autoridad. Hay muchas partes en Éxodo, que yo, bueno, fui recortando pasajes, pero hay muchas veces en las que Moisés se pregunta, ¿la gente me va a creer cuando vaya yo a hablarles? Cuando les diga que voy de parte de Dios. Cuando se presentara el faraón, ¿me va a creer? ¿Me va a escuchar? ¿Los va a libertar porque yo se los digo? Vemos que hay mucho ida y vuelta de Moisés con Dios a lo largo de todo Éxodo, justamente por esto, porque él se sentía incompetente en cuanto a la autoridad que Dios le había dado. Dios le había dado la misión de nada más ni nada menos libertar a ese pueblo que estaba cautivo en Egipto, que había estado muchos años cautivo en Egipto, había crecido muchísimo el pueblo, eran millones de personas, y obviamente el faraón no iba a ceder a dejarlos ir así como así, pero vemos a lo largo de todo el libro de Éxodo cómo es la historia en la cual Moisés saca al pueblo de Egipto, cómo recorren el desierto y cómo llegan a la tierra prometida que Dios les había justamente prometido. Pero vemos una y otra vez que Moisés se siente incompetente, especialmente en los inicios, en cuanto a la autoridad. Y me gustaba mucho esta promesa en Éxodo 34:10 que dice que todo el pueblo va a ver la obra de Jehová, que va a ser cosa tremenda la que yo haré contigo. Él tenía mucha gente a cargo, y aparte él había estado viviendo en Egipto el inicio de su vida.
había muchas razones por las cuales el pueblo podía dudar de la autoridad de Moisés. Pero Moisés se da cuenta de esto. Una y otra vez Dios le demuestra, primero a él y después al pueblo, que él iba a estar con Moisés acompañándolo cada tramo del recorrido que tenían que hacer. Y yo lo relacioné con el discipulado, que es la otra gran tarea que nos mandó Jesús en esa gran comisión. ¿Por qué lo relacioné con el discipulado? Porque si bien cuando estamos discipulando a alguien no somos su autoridad máxima, como el líder que era Moisés que guiaba a todo el pueblo, sí estamos acompañando a un creyente, a un nuevo creyente, en los primeros pasos de su vida espiritual y enseñándole y dándole las distintas, en realidad dándole a conocer las armas que tiene a disposición porque Dios se las dio, para empezar a crecer en esta nueva vida que tiene como nuevo creyente, como nueva criatura. Y a veces cuando estamos discipulando, podemos sentir también incompetencia. ¿Soy lo suficientemente buena? ¿Mi testimonio es lo suficientemente bueno como para que la persona me tome de ejemplo? Porque el discípulo termina tomando de ejemplo al maestro. Aunque obviamente la tarea del maestro es llevarlo a mirar a Jesús como ejemplo máximo, nosotros somos, cuando estamos discipulando a alguien, como si fuese la cara visible, lo que la persona ve tangible enfrente suyo, de cómo un creyente debería ser, de cómo un creyente que quiere reflejar a Cristo se tiene que mostrar frente a los demás. Entonces a veces nos ponemos a cuestionar, ¿qué autoridad tengo yo? ¿Mi testimonio es lo suficientemente bueno para que el otro me tome de ejemplo? ¿Conozco lo suficiente de la Escritura para poder enseñársela a los demás? Hay muchas preguntas que nos pueden surgir y muchas cosas que nos pueden hacer sentir incompetentes, y cuanto más cuando el discípulo no solamente lo tenemos en los inicios, que tal vez es como las lecciones, las primeras lecciones, lo más básico, sino cuando tenemos un discípulo que nos acompañe y nosotros lo acompañamos más allá de los inicios de su vida creyente, como en el caso de Moisés, que ¿quién era el discípulo de Moisés? Ahí vi que Marcela lo dijo. Josué. Josué, muy bien. Muy bien. Lo vemos en la vida de Moisés, que estuvo con Josué muchos años, no estuvo solamente al inicio. Otra dupla así que encontramos en la Biblia de muchos años de discipulado, o varios años de discipulado, es la de Pablo con Timoteo, que también es muy conocida. Se me ocurría la de Marcos con Bernabé, aunque no tenemos tanto conocimiento en las escrituras, pero sí vemos el ida y vuelta entre Pablo y Timoteo, el ida y vuelta entre Moisés y Josué. Y cuanto más, cuando el discípulo está mucho tiempo, todavía peor, podemos sentir como mayor la carga, porque las lecciones son diferentes, y también porque es más tiempo el que compartimos con la otra persona, y más veces en las que nosotras podemos flaquear, o en nuestra fe, o en lo que sea, y sentimos esa gran responsabilidad. Pero Dios nos dice de vuelta que si obedecemos a su mandato, Él es el que da el poder y Él es el que transforma las vidas. No es nuestra tarea la de discipular a las personas y que nunca más se aparten de Dios, o que crezcan de golpe como a veces nos gustaría y de repente decimos, bueno, hago 3 libros de discipulado en un año, y no. El poder y el crecimiento lo va a dar Dios, pero sí es nuestra responsabilidad el ponernos a disposición, el prepararnos, el estar dispuestos a aceptar ese desafío que Dios nos presenta. Y por último, vamos a ir al texto relacionado, Mateo 28, 19 al 20, que es el de la Gran Comisión, que es donde Jesús nos dice, id y haced discípulos, ¿sí? Creo que es conocido, así que lo podemos pasar. Por último vamos a ver el caso de Gedeón, que el pasaje está en Jueces 6, 14 al 16. A ver si lo pueden leer. Si no, ahí lo leo. Dice, le habla a Dios a Gedeón y le dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El área de incompetencia en este caso es la seguridad. Ustedes me dirán, se acabó la gran comisión, ¿cuál sería la tercera área? Porque hablamos de
de evangelismo, hablamos de discipulado, y este tercer personaje lo tomé para hablar de un poco más general, algo que podemos aplicar a todas las tareas que Dios nos ponga por delante. En el caso de Gedeón se sentía incompetente en la tarea de derrotar a los madianitas, que era un pueblo que estaba oprimiendo a Israel. Dios lo encuentra a Gedeón cuando Gedeón estaba escondiendo lo que quedaba de trigo para que los madianitas no se lo robaran y no pasara hambre esa familia. Dios lo saca de ese lugar y lo convierte en un guerrero. Nosotras a veces nos pasa que tenemos distintas tareas y no sabemos cómo llevarlas a cabo. Yo le pregunté a distintas personas en qué áreas se sentían incompetentes y me nombraron muchísimas áreas muy distintas según la persona a la que le preguntaba. Crianza de los hijos, encontrar el primer trabajo, la facultad, distintos ministerios que tenían en la iglesia. Pero bueno, hoy en día tal vez no tenemos una tarea de esta envergadura de decir tengo que liberar al pueblo, pero sí tenemos otras tareas que nos pueden hacer sentir incompetentes y que nos pueden abrumar al punto tal de decir, bueno, listo, me escondo y no hago nada, como estaba haciendo Gedeón en ese momento. La respuesta o la promesa de Dios en este caso es ciertamente yo estaré contigo, que la encontramos en el versículo 16. Si se acuerdan un poco la historia, Gedeón necesitaba encontrar gente para derrotar al ejército que los estaba oprimiendo. Busca un montón de gente, Dios le va reduciendo todo el número de personas y terminó derrotando todo ese pueblo enemigo con 300 personas. Algo impensado. Y Dios le dice, ciertamente yo estaré contigo. La asociación con nuestro servicio, nuestras fuerzas. A veces pensamos que hay tantas cosas para hacer que nos quedamos como, no hago nada. Y otras veces, por el contrario, queremos hacer más de lo que nuestras fuerzas nos permiten. Dios es un Dios creador, Dios nos creó a cada una de las que estamos acá, y nos conoce mejor que nadie, incluyendo el límite de nuestras fuerzas. Entre todo lo que nos conoce, sabe hasta dónde podemos dar. Y Él nos dice, hacé la tarea que está a tu alcance. De lo que escapa de tu alcance, ahí estoy yo. Y voy a estar con vos a lo largo de cada paso de esa tarea que tenés que completar. En textos relacionados, busqué el de 2 Corintios 12, ya para ir cerrando, 9 al 10, que dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Les quería dejar esta promesa y esta reflexión de Pablo. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Acuérdense de que Dios nos conoce, como les decía recién, mejor que nadie. Él sabe hasta dónde podemos dar. Pero, así como Gedeón cumplió la tarea que él sí podía hacer, que era la de reunir las personas, y Dios le dio la victoria, hoy nosotras tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance, y después Dios es el que va a hacer lo que nosotras no llegamos a hacer, lo que esté fuera de nuestro alcance. Y les quería dejar 2 textos que dice Eclesiastés 9:10, dice, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y en Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando esté en tu mano el hacerlo. Les quería dejar estos 3 personajes y esta reflexión respecto a Pablo, 4 personajes en total vimos, de cuántas veces nos sentimos incompetentes y tal vez esa incompetencia nos paraliza. Pero Dios nos muestra que Él es el que nos dejó, como también leemos, Él nos hizo y Él preparó buenas obras de antemano para nosotras, las diseñó especialmente, y sabe hasta dónde podemos dar. Entonces Él individualmente hizo obras para cada una de las que estamos acá. Hagámoslas según nuestras fuerzas. Todo lo que podamos hacerlo según nuestras fuerzas. Y del resto se encarga Dios. Y acuérdense, como decíamos al principio, que Dios es el que nos hace competentes. En el caso de Jeremías se sentía incompetente en la tarea de llevar el mensaje, y Dios lo convierte en un mensajero, y puso sus palabras en la boca de Jeremías. Moisés se sentía incompetente en esta tarea de guiar al pueblo, y Dios lo convierte en un líder, y obra cosas tremendas, cosas increíbles que las leemos en el libro de Éxodo,
Y de vuelta, no lo vieron solamente las personas del pueblo de Israel, lo vieron incluso los enemigos del pueblo de Israel. Y por último, Gedeón, que se sentía incompetente en la tarea de derrotar a los madianitas, y Dios lo convirtió en un guerrero. Así que les dejo esta reflexión y las animo también a que cuando de vuelta se sientan incompetentes frente a algo, recuerden estas promesas que estuvimos viendo.